Buenas tardes, mi nombre es Yarly Rodríguez Jiménez y él es mi hijo Juan David Cárdenas Rodríguez. Como pueden ver, es un niño en condición de discapacidad. Cumplió 10 años el 3 de enero de este año y mi motivación para hacer el video hoy 12 de enero del 2017 es porque hace 4 años mi Padre Celestial me dio la promesa de la sanidad de mi hijo. La verdad, cuando él nació, yo pensé que era a causa de que yo había hecho algo malo, que había despreciado a algún niño o que había hecho algo malo. No entendía por qué mi hijo había nacido así. Sí, pues fue muy deseado y fue muy planeado, pero los propósitos de Dios son más grandes. Cuando yo quedé embarazada de mi hijo, para esa época, yo creía estar bien en todas las áreas de mi vida. Tenía un muy buen trabajo, era el trabajo soñado, ganaba muy bien. Supuestamente mi hogar era un hogar perfecto, tenía al esposo perfecto. Mi hija era una niña feliz. Mi niña tenía 7 años y medio cuando nació mi hijo. Pero resulta que al poco tiempo de haber nacido mi bebé, todo aquello que yo pensaba que era perfecto en realidad no lo era. No me había dado cuenta, pero mi hogar no existía. Al poco tiempo de que nació mi hijo, mi esposo se fue porque pues tenía otra relación. Y pues para él, al ver que el niño había nacido con discapacidad, y no cualquier discapacidad, porque los diagnósticos médicos de mi hijo son hidrocefalia, microcefalia, encefalomalacia macroquística, epilepsia focal, parálisis cerebral, invidencia, o sea que él es ciego, médicamente hablando, ¿no? Tenía un problema de deglución severo, le dieron orden para gastrostomía porque dijeron que él nunca iba a comer. Cuadriparesia espástica, parálisis cerebral. O sea, decían que mi hijo, a él lo vieron aproximadamente 10 neurólogos diferentes y todos decían que era el peor caso que habían visto, que no habían visto un niño con todas las discapacidades, que podían tener unos una cosa, otra, pero que no habían visto un niño con todas las discapacidades a nivel cerebral, que era muy extraño todo lo que le pasó a mi hijo. Entonces, pues, mi esposo, para él fue más fácil irse y dejarnos. Yo trabajé hasta el día anterior de que mi hijo nació. Renuncié a mi trabajo para dedicarme a él. Recibí mi último sueldo el 30 de abril del 2007. Y mi esposo se fue el 1 de mayo del 2007. Lo había perdido todo. No me había dado cuenta, pero lo había perdido todo. Veía mis manos vacías. No tenía hogar, mi esposo se había ido, me había dejado. Mi hijo había nacido en condición de discapacidad. Mi hija, a causa del abandono del papá, a ella le dio depresión infantil. Entonces, yo sé que muchas de las personas que están viendo este video no saben, pero una depresión infantil es hasta más grave que la depresión en un adulto, porque los niños no se miden. Y la niña empezó a hacer cosas terribles, intentos de suicidio, o sea, fue terrible. Aparte de eso, llamaba mucho la atención, era muy inquieta, en el colegio me dan quejas, o sea, la situación se tornó terrible, a tal punto que yo traté de manejar la situación con mi hija, con castigos, veía en niñera SOS, o sea, buscaba estrategias para poder manejar a mi hija, pero la verdad se me salió de las manos. Y la única solución que encontré fue los golpes. Empecé a maltratarla.
empecé, en cierta forma, yo la hacía sentir como culpable por el abandono del papá, porque nosotras, o sea, en realidad mi esposo y yo nunca peleábamos. En el tiempo que vivimos juntos, no peleábamos, no discutíamos, teníamos aparentemente una muy buena relación. Y las discusiones, todas las discusiones eran por el comportamiento de Karen. Entonces, en cierta forma, yo no se lo decía, pero yo la hacía sentir que la separación, que el abandono del papá había sido a causa de la rebeldía de ella. Resulta que la niña me empezó a coger odio. Mi hija me empezó a coger odio. Entonces, yo renuncié a mi trabajo. Mi esposo se fue. Mi hija con depresión infantil empezó a cogerme odio. Y decía que me odiaba. Y me decía cosas terribles. Entonces, yo estaba devastada. Mi vida estaba destruida. Pero resulta que mi vida había estado destruida desde hacía mucho tiempo. Desde mucho tiempo atrás. Tuve una niñez bastante difícil. Yo no estoy dando este testimonio para que digan, ay, pobre mujer, necesita ayuda, no. Sino para que vean la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero darlo a conocer, quiero que se den cuenta que Él es un Dios real, un Dios vivo. Que no es ese Dios que nos enseñaron, que está allá en el cielo, que no podemos ver, que no podemos sentir, que no podemos escuchar. Y que es el SOS, solo en casos de emergencia. Y si Él quiere. Pues resulta que no es así. Aunque parezca loco, muchos dirán, es terrible lo que me pasó. Pero no, Dios quiso hacer conmigo desde hacía mucho tiempo. Pero como tenía todo supuestamente perfecto, nunca lo necesité. Entonces nunca lo acepté. Yo le tenía fobia a las personas cristianas. Nunca escuché a un pastor. Yo decía que eran enredadores, ladrones, estafadores, que le quitaban la plata a la gente, de sueldo a las pobres personas. Esa era mi percepción, porque no sabía nada de Dios. Hablaba de Dios, incluso en la empresa donde trabajaba, que fue una magnífica empresa. Y si Jaime Esparza Reynals, Ana María Gutiérrez escuchan este video, les doy las gracias, porque de verdad que a nivel laboral fue el mejor trabajo que yo pude haber tenido. Y a nivel económico, de verdad, esta casa, yo sé que fue una bendición de Dios, pero no puedo negar que Dios los utilizó a ustedes para bendecirme con esta casa. Porque mi padre sabía lo que me venía pierna arriba, sabía mi situación, sabía lo que me iba a pasar, que lo iba a perder todo. Y Él es bueno, Él es fiel y misericordioso. Les venía diciendo, tuve una niñez difícil, pero a veces tenemos tantos traumas en la niñez que los bloqueamos y los olvidamos o quedamos bloqueados, entonces no recordamos eso. Pero resulta que tenemos comportamientos, actitudes, pensamientos que nosotros pensamos, porque yo pienso así, porque yo actúo así, porque yo soy así. Yo me sentía así, yo me sentía rara en todas partes. No encajaba en el colegio, no encajaba en las reuniones familiares, no encajaba en grupos. Siempre fui diferente. Y esa diferencia fue a causa de muchas cosas que me sucedieron en la niñez, pero que no recordaba. Cuando nació mi hijo, algo me dijo que Dios me lo había dado, que Dios me amaba y que si yo lo veía a Él, vería a Dios. Pero yo decía, ¿yo por qué pienso así? O sea, yo no entendía. Que todo, algo me dijo que todo lo que Satanás iba a utilizar para mal en mi vida, Dios lo iba a transformar en bendición. Empecé a conocer a Dios cuando nació mi hijo. Yo hablaba de Dios. Yo era, para aquellos que
me conocen desde antes, yo era muy religiosa. Yo hacía novenas, hacía el rosario todos los días, rezaba, daba mercados, o sea, supuestamente era una persona conforme a la voluntad de Dios, pero... Y hablaba de Él, daba conferencias, capacitaba a personas, y a todas les hablaba de Dios, sin conocerlo, pero muchas veces Dios me respaldó en su infinita misericordia. Algo que empecé a ver es que cuando Dios empieza a tratar con una persona, cuando Dios empieza a hacer algo en la vida de alguien, es como cuando nosotros hacemos aseo. Cuando nosotros hacemos aseo, levantamos muebles, levantamos sillas, sacamos hasta el último mugre, si es un verdadero aseo. Eso Dios hace en nuestras vidas. Cuando Él llega a intervenir en nuestras vidas, saca hasta el último, escarba hasta el último rincón de nuestra alma. Y saca hasta lo más oculto, cosas que nosotros no recordamos, pero resulta que sí nos hicieron daño y que fragmentaron nuestra alma, que nos llenaron de dolor, de desesperación, de temores, de angustias, de inseguridades, incluso de agresividad, de rebeldía, de soledad. Muchas de estas cosas vienen por traumas de la niñez, el rechazo. Yo fui víctima del rechazo, pero para mí era normal. Para mí fue normal que me rechazaran en todas partes. Para mí era normal que se burlaran de mí. Para mí era normal ser como la boba. Siempre fue normal porque eso era yo. Pero resulta que Dios empezó a hacer eso. Un día, o sea, yo a partir de los 9 años de edad, desde los 9 años de edad, empecé a desear y a desear morirme. Y yo le decía a Dios, yo era muy pequeña, porque yo lloraba mucho. En mi familia solo 2 personas sabían qué me había pasado a mí, pero no les importó, no hicieron nada. Solo dijeron, no hable, y ya. Resulta que desde los 9 años yo empecé a desear morirme. Uno de mis hermanos mayores murió a causa de la situación que vivíamos. Éramos muy pobres, muy humildes, y por la misma pobreza se enfermó y no había comida, o sea, el niño murió. Entonces siempre vi a mi mamá llorando y nombrando a mi hermano Nelson. Entonces yo le decía a Dios, yo le decía, Señor, ¿por qué no, en vez de haberse muerto mi hermano, por qué no me morí yo? A mí nadie me quiere, en cambio a mi hermano sí. ¿Por qué te lo llevaste a él y no a mí? Llévame, por favor. Y yo le pedía, siendo muy pequeña, yo le pedía que por favor me llevara. A medida que iba pasando el tiempo, entonces yo le dije a Dios, porque yo veía que no, porque yo sabía que Él tenía poder para llevarme, así como lo había hecho con mi hermano. Entonces yo le dije que listo, pero que no me dejara vivir más de los 25 años de edad. Pues así pasó. Cuando cumplí mis 25 años, la verdad me dio tristeza de ver que seguía viva, porque aunque mi familia, mis amigos, entre comillas, las personas que me conocían, que compartían conmigo, me veían feliz y bien, nadie sabía. Siempre tuve un vacío y un dolor en mi corazón que nada lo llenaba, nada llenaba ese dolor. Resulta que yo, cuando cumplí los 25 años, le dije, listo, ya que no me llevaste a los 25, por favor, que no pase de los 35, le dije. No me dejes vivir más de los 35 porque no aguantaría, yo no puedo vivir así. Porque yo le decía eso y le pedía a Dios que me llevara, porque no le encontraba sentido a mi vida. No sabía para qué vivía, no lo sabía. Si yo decía, ni mi madre me ama, nadie me va a amar. Y lastimosamente eso experimentaba.
porque aunque yo tratara de comprar el amor de mi esposo, dándole, comprándole, llevándole a paseos, él nunca me iba a amar, porque el amor no se compra. Pero, pero yo me sentía tan vacía, tan insignificante, que sentía que debía pagar porque me amara. Me sentía tan insignificante que tenía que permitir que hiciera todo lo que quisiera conmigo, permitirle todo, para que me amara y no me dejara. Viví así mucho tiempo viví así. Resulta que, resulta que, resulta que cuando nació mi hijo, me di cuenta que de nada me había servido. De nada me había servido todo lo que había aguantado, todo lo que había soportado, porque igual este hombre no me amaba. Me dejó cuando yo más lo necesitaba. Pero yo dije, bueno, por eso le pedía tanto a Dios que me llevara, por eso le pedía tanto a Dios que me matara, que no me dejara vivir más. Yo sabía que Él tenía el poder para llevarme, mas nunca lo hizo. Después de que cumplí los 35 años, yo estaba en una depresión terrible. Y ya al ver que, porque yo pensaba que Dios me iba a matar a los 35 años, me iba a llevar a los 35 años, y ver que no, entonces ya empecé a planear cómo matarme. Pero era un pensamiento, para mí era algo normal. Lo planeaba, yo dejaba a mi hija en el colegio y de camino al colegio a la casa planeaba. Y empezaba a pensar cómo me iba a matar. Iba a matar a Juan, al niño, iba a matarla a ella. Todos los días, no había un día en que no pensaba y planeara cómo iba a morirme. Resulta que deseaba matarme. Era tanto el pensamiento que cuando mi hija se portaba mal, yo decía, no la voy a matar a ella, que se quede con el papá para que coma caca. Era mi pensamiento. Resulta que en el 2013, en el 2012, estaba en una depresión terrible. Mi esposo me hería mucho, nunca me dijo una mala palabra, no me agredía físicamente, pero la mujer con la que estaba, porque estaba tan llena de inseguridades que él se fue cuando el niño nació, le fue re mal y a los 2 años volvió y yo lo recibí. Yo lo recibí porque él igual, él se había ido, pero no había dejado de venir. Y yo decía, pues, ¿para qué lo tengo aquí como novio? Si igual es mi esposo, el papá de mis hijos. Más bien, pues que vuelva y ya todo se va a arreglar. Él me dijo que me amaba, que lo perdonara, que se había equivocado, que no sabía por qué me había engañado con esa mujer. Bueno, una cantidad de cosas que yo dije, pues sí. Más se demoró en pedirme que lo dejara volver, que yo fui incluso a traerle el trasteo. El peor error que cometí, porque a partir de ahí mi vida empezó peor. Perdón, ya este hombre me perdió el respeto totalmente. Esta mujer me llamaba todos los días, me decía lo que hacían. O sea, era terrible. Yo ya cambié la línea 4 veces, la línea telefónica. Y las 4 veces él le dio la línea. Él me mandaba que me fueran de mi mamá para él entrar a esa mujer aquí a la casa. O sea, y yo todo eso lo sabía, pero lo permitía. Yo decía, yo pensaba, ignorantemente, pensaba que si yo le peleaba, yo le estaba dando gusto a esa mujer. Entonces, que no le iba a pelear porque no le iba a dar gusto. Es estúpido. En el 2012 estaba en una situación terrible. Y empecé a pedirle a Dios que por favor me llevara, que me matara. O sea, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. El caso es que prendí el televisor
ver que Dios no me respondía, prendí el televisor. Me puse a canalear y canaleando. Salió Dante Gebel en enlace. Yo nunca había escuchado. Cuando vi que era un pastor, yo rápido traté de cambiar el canal, pero no me dio tiempo. Porque me empezó a remedar. Empezó a decir las mismas palabras que yo decía, de la misma forma. Y me dijo: a libertad fuiste llamada. Que me dejara de quejar. Me dijo que el pueblo de Egipto no salía del desierto porque todo el tiempo se quejaba. Y por eso no salían. En vez de agradarle a Dios, en vez de agradecerle a Dios, todo el tiempo se quejaban y no miraban lo que Dios hacía por ellos. Dios les daba el maná y ellos no lo valoraban. Dios los libraba de sus enemigos y ellos no lo miraban. Dios los llevaba de la mano. Es más, en la palabra dice que había una nube encima de ellos que los cubría del sol para que no se quemaran, que ellos estaban enfermos mientras estaban en Egipto, pero cuando salieron de Egipto, salieron sanos, salieron con oro, con vestidos, y que nunca ni la ropa ni las sandalias se les acabó ni se les dañó todo el trayecto. Duraron 43 años vagando por el desierto, en un viaje que duraría aproximadamente 17 días. Duraron 43 años, pero 43 años por rebeldía, por desobediencia y por ingratitud, porque eran desagradecidos. Y si vamos a ver al tiempo de hoy, esa era yo. Yo no veía que Jairo me había dejado, pero que en 2 años sin trabajar, Dios me había sostenido, porque este hombre se accidentó y no me podía dar. Dios me estaba sosteniendo, Dios estaba ayudándome en mi carga con mi hijo. Mi hijo tenía apnea de sueño, tipo 2, 3 de la mañana, dejaba de respirar, no respiraba más. Yo no lo llevaba al hospital, lo único que acudía era a Dios. Cuando le daba el ataque, yo lo único que lo hacía era abrazarlo y le pedía a Dios. Tenía un problema respiratorio severo, no respiraba bien. Yo no lo podía tener como lo tengo ahorita, que ustedes lo ven en este video, porque respiraba re mal, respiraba todo el tiempo, era terrible. Cuando yo escuché a Dante Gebel, entonces yo dije, o sea que debo dejar de quejarme y agradecerle más. Entonces yo me acordé de unas palabras que me dijo mi madre. Mi madre me dijo en alguna ocasión: hija, agradécele a Dios, que entre más le agradezcas, Él te va a dar más motivos para agradecer. Y lo empecé a hacer, empecé a agradecerle. Pero la verdad mi vida no cambiaba. Empecé a buscar a Dante Gebel para escuchar más de él, porque sembró la semilla, él me impactó, pero lo sacaron de enlace. Entonces a cambio de él empecé a escuchar a otros pastores, pero sin embargo seguía regada el rosario. Todos los días hacía el rosario, todos los días hacía novena, la novena San Alejo, la novena la Sangre de Cristo, la novena, o sea, una cantidad de novenas. Hacía muchas cosas para que mi vida cambiara. Nada me funcionó. Terapias psicológicas con mi hija, talleres, la metí a música, a natación, a ballet. O sea, la verdad, hacía todo en mis fuerzas. Nada me funcionó. Pasó así el 2012. Ya en el 2013 había cambiado mucho mi oración. Ya no me quejaba tanto. Y en esa época llegó una mujer a esta casa que no conocía, y vino y me dijo que nada de lo que yo estaba haciendo me servía, que no buscara personas para que me ayudaran o santos, porque nada de eso me podía ayudar, y que renunciara a todo lo que yo estaba haciendo, que me arrepintiera y que buscara verdaderamente a Dios. A mí me sorprendió porque yo no conocía a esa mujer, y me dijo cosas que solo mi familia y yo sabíamos. En medio de mi desesperanza y mi deseo de ver la salud de mi hijo, yo lo llevé a prácticas de espiritismo, a consultar a San Gregorio para que me sanara mi hijo. Hice una cantidad de cosas, que hierbas, que las llevas dulces, las llevas amargas, o sea, todo lo que me decían que hiciera,
para que mi hijo se sanara, yo lo hacía. Todo. Y pues la verdad,